Y en un nuevo programa de digestión, una nueva entrevista que nos permite este hobby que tenemos de irme echando la consultoría con la radio, nos toca a alguien que consultaría tanto como dentro de un programa de radio como en la consultora para que nos cuente qué cree que va a pasar, ¿no? Y esto, si bien no tiene la bola de cristal, tiene los estudios, y por eso tenemos acá a Federico González, director de Federico González y Asociados, consultor político, que nos va a ayudar a analizar esta coyuntura, ¿no? Esto que pasó después de las elecciones, que el gobierno lo lee como una derrota, hubo una pelea, empiezan medidas económicas, y para los que tenemos emprendimientos, los que tenemos negocios, empieza a haber una esperanza de reactivación, aunque sea por condiciones políticas. Y la cuestión sería saber qué va a pasar después de las elecciones de noviembre, si estas medidas van a tener impacto en la economía del día a día, y para todo eso le vamos a pedir a Federico que nos dé una gran mano tratando de interpretar esto. Federico González, muchas gracias por esta entrevista con Digestión. Gracias a ustedes, gracias a vos por convocarme a conversar y reflexionar sobre lo que podría ocurrir. ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu lectura de lo que pasó en las últimas elecciones? Bueno, nosotros nos concentramos mucho en la provincia de Buenos Aires, que no deja de ser un caso paradigmático, por supuesto no es todo el país, pero voy a hablar de eso. A mí me parece que fue una sorpresa que no terminó de sorprender. Son esas sorpresas que a posteriori decís, bueno, pero tiene lógica lo que ocurrió. En realidad, sorpresa hubiese sido que a pesar de una serie de razones que explican lo que pasó, eso que pasó no hubiese pasado. No sé si me seguís. No quiero Sí, a ser ver qué propaganda. interesante. Y bueno, el presidente Alberto Fernández tuvo un momento de gloria, ya lo sabemos, en abril del 2020. Y después de ese momento empezó una espiral descendente, sin prisa y sin pausa, que lo llevó a un lugar muy frágil. Yo recuerdo que todo empezó cuando estaba en el momento de gloria y empezó con el tema de Vicentín. No me meto en la cuestión de fondo de ese problema, que porque lo desconozco, pero desde el punto de vista de la opinión pública, la palabra privatización ya sonó a... Esta película yo la conozco, ya la vivimos en el 2012, 13, me parece que por acá no, la Argentina no quiere ir por ahí. Bueno, después siguió el tema del conflicto con el gobierno de la ciudad, pasó de Julio Larreta de ser su amigo a ser alguien que se entera por TV que le retiraron unos fondos. Después siguió el tema del enojo del presidente con el tema de... Es decir, una cosa es que se enoje con los periodistas que dicen no sé qué, y otra cosa es que termine enojándose con la gente y, digamos, acusándola con el dedo de que si no cumple, bla, 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 y más allá de que estuviera en su derecho o no, pero después lo corona de tiempo después con los ligos gay, y en el medio pasó el tema de la reforma de la justicia. Entonces es como que se invocaban algunos fantasmas del pasado que no cerraban a la sociedad. La sociedad los votó porque con Cristina no alcanzaba e iban a volver mejores, y Alberto Fernández iba a ser un poco moderador y conciliador. En la medida que se fue cristinizando, y bueno, fue asegurando la clara derrota que supieron conseguir. Entonces me parece que en el análisis que hace Cristina Kirchner, bueno, que la culpa fue del otro, el que hizo mal las cosas es Alberto, que seguramente hizo mal muchas cosas, pero lo principal que hizo mal, más allá de si podía hacer otra cosa, es obedecer a Cristina. Te hice caso, dijo una vez, algo así, ¿no? Y bueno, me parece que la explicación es esa. Federico, y todas estas medidas que se tomaron después de la derrota y que se están tomando, tu olfato, tu experiencia,
¿Crees que alcanza como para revertirlo y qué medida, qué crees que de impacto va a tener en la coyuntura en el día a día? ¿Te imaginas facturando más? ¿Te imaginas que la gente que conoces o los clientes que tenés van a tener más clientes? Bueno, yo creo que acá son dos niveles. Uno es si va a alcanzar para revertir. Creo que no. Y Ajá, además la encuesta que hicimos nos indica que no. Ahora nosotros tenemos una diferencia. La encuesta que publicamos hace 2 días, que era de la semana pasada, teníamos una ventaja para Juntos de 7 puntos. 44,5 contra 37,4 provincias. Es decir, que la brecha se mira, amplifica. Bueno, mira, y eso fue antes de algunos episodios de lo de Alberto Fernández, de lo de Aníbal Fernández, etcétera. Me parece que restó más de lo que sumó. Y lo que evaluamos, nuestra última encuesta, es el impacto que tienen 16 medidas que se tomaron post paso. Le ujú, preguntábamos si después de eso te daban más o menos ganas de votar al gobierno. Y bueno, y de esas 6 sumaban más de lo que restaban, y 10 restaban más de lo que sumaban. Y mira, globalmente, en términos porcentuales, el promedio de a favor fue 31, el promedio en contra fue 38, o sea que el saldo es negativo. Y eso explica que, bueno, que no creo que ujú. se revierta, sinceramente. Y- Por ejemplo, hay una medida que fue la mejor, el proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo, proyecto de Sergio Massa, 56 a favor contra 18 en contra. Después el retorno de las clases, el despliegue de los gendarmes en Santa Fe, el aumento del monto mínimo no imponible, adelantar la jubilación a las personas que todavía que tienen aporte pero no da, todas esas fueron positivas. ujú. Pero después hay muchas que fueron negativas. Por ejemplo, la peor, ¿sabes cuál fue? La designación de ¿Cuál? Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Mira, 20 a favor contra 59 en contra. Lo mismo para Mansur, por ahí. La carta de Cristina, 22 a favor, 54 en contra. La distribución de ah, heladeras, estufa, bicicletas, 28 a favor, 51 en contra. El viaje de egresados gratis, 29 a favor, 49 en contra. Poner dinero en el bolsillo de la gente, acá quiero ir al otro tema, 32 a sí. favor, 44 en contra. Liberación de las restricciones de la pandemia, 27 a favor contra 37 en contra. O sea que, en síntesis, son más negativas que positivas. Pero Ujú. eso no quita que produzcan algún efecto en algún sector de la sociedad. O sea, yo sí soy un estudiante secundario de, no sé, de un barrio humilde, de condición humilde, y sí, bueno, me regalan un viaje, y qué sé yo, lo voy a mirar con más cariño al gobierno, entonces podría influirme. Después hay temas como, por ejemplo, para mí la mejor medida del gobierno, y que no sé por qué no la comunican como un logro, es el Ujú, plan previaje. Para mí eso es muy reactivador, ese ujú. programa. Es verdad. Y eso, bueno, eso es una medida reactivadora. ¿Qué hace? Sí, Plata del bolsillo de la gente, bueno, y sí, sí, además, sí. se reactiva Y, la demanda. Ahora, bueno, una de cal y una de arena. Son medidas, ¿quién Federico, lo paga eso? Son inflacionarias. Entonces, la- acá hay que ver el corto y el largo plazo. Yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, y electoralmente no suma demasiado. ujú. Coincido por ejemplo, citaste el plan Viajar y Córdoba al ser turística y el interior del país, eh, con ese plan ha sentido la reactivación en el bolsillo. Ahora, en esa lectura que haces de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde están quizás algunas luchas que terminan impactando en políticas que después se vuelven nacionales? ¿Crees que pierden todos? Veo ahí al secretario de Seguridad de Buenos Aires como tratando de despegarse, como hacía Díaz en River, ¿no? El riojano que decía yo no perdí. Es como que el secretario de Seguridad empieza a despegarse. ¿Vos crees que el castigo es para todos? ¿Todos son padres de la derrota? Y con esto te digo, ¿qué te imaginas si se da el pronóstico y se pierde en Buenos Aires o en los lugares importantes donde tenían la esperanza de revertirlo? ¿Viene eh, una batalla interna en el gobierno como lo que pasó después de la carta? Yo creo que sí, yo creo que van a perder, para mí van a perder por una cifra importante, quizás sea mayor que la que yo tengo, de 7. No Mm, sé, bueno, podría ser. Ahora, ese sería como el escenario
digamos, disruptivo para el gobierno. Y a mí sí, veo muchas idas y vueltas, mucha pase de facturas. Yo creo que desde el punto de vista político los afecta a todos. Para mí ahí la opinión pública no salva a ninguno. Ahora, una cosa es el juicio de la opinión pública, otra cosa es que el gobierno debe seguir. Si prima el ala dura si Cristina al final dice, bueno, porque ¿por qué perdimos? Y porque por culpa de Alberto y porque no fuimos todos los kirchneristas que deberíamos, o populistas que deberíamos haber sido. Entonces me parece que ahí el país entra en una evolución en una involución muy peligrosa. Y yo creo que la única carta que tiene el gobierno como reserva dentro de ese espacio, el único racional que creo que podría hacer algo, igual es muy difícil hacer algo con cartas tan adversas, es Sergio Massa, que hoy por hoy no tiene la aceptación de la opinión pública, al contrario, cae en la volteada. Ahora, de esas 6 medidas que eran positivas, hay 2 que son de Sergio Massa, la de los planes y la del mínimo no imponible. Pero Sergio Massa es el único dirigente político dentro de ese gobierno que tiene alguna posibilidad de encarar un relanzamiento de ese gobierno. Que bueno, eso que simplemente no digo que le vas a ir bien si eso pasa. Ahora, me parece que entonces son 2 escenarios. Uno es que Sergio Massa, eso se habló la vez antes de Mansur. Claro. No sé, si le dé más poder a Sergio Massa como un gran superministro, como lo fue Cavallo, bueno, ahí veo alguna posibilidad. La otra veo mucho caos, sinceramente veo mucho caos. Estamos hablando con Federico González de la consultora Federico González y Asociados, especialista, analista político. Hace poco ha presentado encuestas analizando las medidas del gobierno y cómo impactan, y quería plantearte una situación sin conocer si tenés participación para algún partido o te ha tocado pasar por política, pero suponete que te llama, qué sé yo, Alberto Fernández y te dice: Federico, no le estoy encontrando la temperatura a la gente, o sea, no le estoy pudiendo, no estoy pudiendo empatizar. ¿Qué crees que está el error? Si tuvieras que hacer en la consultoría de los 2 años que faltan, sabiendo que va a estar complicado. ¿Ha tirado estas medidas y fuiste a medir y dijiste, mirá, no están dando impacto? ¿Por dónde crees que pasa el humor de la gente, o qué está pasando y qué espera escuchar de un gobierno, por lo menos en los próximos 2 años? Bueno, está bien, es una buena pregunta, no sé si es fácil responderla, pero yo diría que, a ver, por un exceso no sé, categorial, te dividirían 2 las variables, la variable económica y todas las demás, versus todas las demás. Entonces, bueno, está bien, la variable económica siempre pesa. ¿Por qué? Porque, como dicen, la plata no hace la felicidad, pero calma los nervios. Claro. Entonces, si el bolsillo está tranquilo, es que para algunos significa que el estómago no te duele. Y bueno, yo creo que la realidad se mira con un anteojo más tolerable de las cosas que no gustan. Entonces, por supuesto, eso puede pasar. Puede pasar por aciertos, por desaciertos, a pesar de los desaciertos, mejor dicho, por efectos rebote, por alguna coyuntura favorable de algún viento de cola de que la soja no sé qué. O sea, eso obviamente podría ocurrir. Y cuando eso ocurre, y bueno, todo lo demás medio como que pierde relevancia. Ahora, el problema es que si eso no ocurre, lo demás también existe. Y lo demás también existe es que Argentina no quiere ser progresista, no quiere ser de izquierda, no quiere ser socialista, no quiere ser... no, y yo diría más, no quiere ser el peronismo de la patota. Es decir, el argentino medio quiere ser clase media, quiere progresar. Bueno, es una aspiración legítima, no sé si de argentino o de todo el mundo.
Y entonces me parece que este gobierno no entiende eso y habla en un lenguaje que mete ruido, miedo o desagrada. Entonces, Ujú. y ahí, volviendo a la pregunta, ¿qué le tendría que decir? Y bueno, pero mira, acá, si no cambiás vos, si no cambian ustedes, yo la verdad que creo que eso es una ley de la vida. Y yo además soy psicólogo, no debería decir Ah, esto, mira. pero te lo digo. Yo creo que dejando de lado la psicología y si cuánto efecto tiene o no tiene, que es otro tema, así en general, como ley general, la experiencia indica que la gente en general suele no cambiar. Y te diría más, en general no cambia, y cuando cambia quizás cambia para peor. Bueno, soy un poco escéptico sobre la sociedad humana, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, es muy difícil que las personas cambien. Entonces acá hay una expectativa como que Cristina reflexione y cambie. ¿Por qué debería hacerlo? Ella está convencida de que es así. Entonces no va a cambiar. Y Alberto Fernández, que yo creo que ahí ya es un caso distinto, porque uno, si analiza el de Alberto Fernández de cuando se va del gobierno, parecía como que tuvo un rapto de lucidez o de, bueno, de relativización de lo que, como que vio cosas que antes no veía. Ahora, que después de eso, que Alberto Fernández se haya transformado en un kirchnerista, porque en última instancia lo es, y bueno, es un fenómeno raro. Entonces yo diría, pero escúchame, vos te... A ver, perdón, señor presidente, usted Ujú. se compara, yo lo veo que usted se puso una máscara que no es propia. Ahora, no sé si se saca esa máscara, no sé cuántas más se tiene que sacar para encontrar su verdadero ser, pero esa seguro que no es. Yo no creo que, es decir, esto es un error de su vida que se transformó en kirchnerista, porque para mí su espíritu no es el del kirchnerista. Ahora, lo que sí hay algo que justifica esa máscara. Él es un beligerante, a él le gusta pelearse. Es como que se pelea, se enoja y se Ujú. pelea. Y eso es una variable psicológica, es afín con el kirchnerismo. Entonces yo diría que le vino como anillo al dedo. Y bueno, y además lo que le vino como anillo al dedo es, sos un dirigente bastante del montón, por no decir otra cosa, y te habilita como presidente. Bueno, entonces ante esa tentación es lógico que uno se tiene que poner el traje de kirchnerista, pero está embretado, es como que entregó su alma, no sé si al demonio, no quiero decir que Cristina sea un demonio, lo digo como figura, cuando uno tiene que vender su esencia en pos de algo que a uno lo tienta. Y bueno, ahora ¿cómo salís de ese brete? Y es muy difícil de salir. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Federico González, director de Federico González y Asociados, encuestador, especialista en análisis político y psicólogo, o sea, como si hacía falta para tener distintas lecturas de una realidad. Muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión y a disposición para lo que necesites, e incluso si tenés una nueva encuesta y querés compartirla, nosotros la publicaremos. Bueno, muy bien, te agradezco muchísimo por estos minutos y hasta cualquier momento. Chao. Muchísimas gracias.